Fíjese que según datos de la UNAM, se estima que para el año 2050 habrá más de 23 millones, de adultos mayores de 65 años, los cuales por supuesto requerirán de cuidados especiales. Justamente es por eso que ahí en la máxima casa de estudios se ofrece de talleres, cursos y capacitación sobre cuidados paliativos al adulto mayor. El derecho a elegir sobre la forma en la que se quieren pasar los últimos días de vida es un tema que se tiene que discutir de manera más amplia en nuestro país para garantizar los derechos sobre el tema de la voluntad anticipada. Enrique Graue, rector de la UNAM, agregó que aunque actualmente se puede acudir a esta figura legal, el proceso sigue siendo complicado. Actualmente está ante notario. Esto hay que hacerlo mucho más sencillo, ¿no? Esto debiese uno tener la capacidad de tener la voluntad anticipada en el hospital a la hora de que uno ingresa, que es lo que pretendemos hacer y es lo que está dialogando con la Secretaría de Salud. Durante la presentación del taller en línea de cuidados paliativos, calidad al final de la vida, el rector señaló que aún existen ciertos problemas de comunicación entre el médico y los pacientes, quienes deben hablar sobre las posibilidades de morir al ingresar a un hospital. Graue agregó que la regulación actual sobre ciertas drogas es excesiva, por lo que muchas personas tienen que terminar sus días con dolor. Hay que acelerar toda la disponibilidad de opiáceos, sigue habiendo escasez de ellos, para que realmente podamos vivir y morir sin dolor. Este taller en línea de cuidados paliativos tiene como objetivo informar a los profesionales en la salud sobre la forma de tratar a los pacientes terminales desde los aspectos médico y filosófico. Cuenta con 10 módulos educativos y para aprobarlos se necesita una evaluación con calificación satisfactoria de 8 como mínimo. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.